Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a muchos de ustedes les encanta, algo que nos transporta a un mundo de ensueño, romanticismo y por supuesto, la magia de la ciudad más romántica del mundo. Sí, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Meurthe y Afra en París, un romance de película en la ciudad del amor. Prepárense para dejarse llevar por las historias, los escenarios icónicos y, quién sabe, quizás hasta sentir un poquito de esa chispa parisina que tanto nos gusta. Y antes de empezar a desgranar todos los detalles, si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a que se suscriban a nuestro canal. Así nunca se perderán ninguno de nuestros viajes virtuales y nuestras historias fascinantes. París. Ah, París. Solo pronunciar su nombre evoca imágenes de la Torre Eiffel iluminada, paseos a orillas del Sena, cafés acogedores con mesas en la acera y, por supuesto, el amor flotando en el aire. Y cuando juntamos París con nombres como Meurthe y Afra, estamos hablando de una combinación explosiva, digna de las mejores novelas y las películas más taquilleras. Hoy vamos a desentrañar los detalles de este supuesto romance, las pistas que nos han llegado, los momentos que han capturado la atención del público y, sobre todo, qué hace que esta historia sea tan cautivadora para nosotros. Meurthe y Afra, para quienes no estén tan familiarizados, son figuras muy queridas en el mundo del entretenimiento, cada uno con su propio brillo y una legión de fans que los siguen con devoción. Meurthe, conocido por su carisma y su talento en pantalla, y Afra, cuya belleza y dulzura conquistan a cualquiera. Cuando los rumores de una posible relación entre ellos comenzaron a circular, no fue una sorpresa que el mundo del espectáculo y sus seguidores entraran en efervescencia. ¿Y qué mejor escenario para que florezca, o se rumoree que florece, un romance que París? Imaginen la escena, las calles empedradas de Montmartre, un atardecer dorado tiñendo los tejados, la majestuosa silueta del Sacré-Cœur al fondo. Podríamos ver a Meurthe y Afra paseando de la mano, compartiendo una crêpe bajo la luz de las farolas. O tal vez una cena íntima en un bistró escondido en el Marais, con vino francés y conversaciones susurradas. Estos son los escenarios que nuestra imaginación, alimentada por el título de nuestro vídeo, automáticamente nos presenta. La verdad es que las redes sociales y los medios de comunicación a menudo nos bombardean con avistamientos, fotos casuales y comentarios que alimentan estas historias. A veces son solo amistades sólidas que se confunden con algo más. Otras veces hay una chispa real. Lo emocionante de las historias de Meurthe y Afra en París es precisamente esa ambigüedad, esa posibilidad de que algo mágico esté sucediendo en la ciudad que por excelencia es sinónimo de romance. Hemos visto imágenes, por ejemplo, de ambos asistiendo a eventos o de vacaciones en la misma época, y ¡boom!, las especulaciones no tardan en llegar. París, con su atmósfera incomparable, se convierte en el telón de fondo perfecto para alimentar estas fantasías. ¿Fue un encuentro fortuito? ¿Una escapada romántica secreta? ¿O simplemente dos amigos disfrutando de la belleza de la ciudad? Las respuestas no siempre son claras, y eso es parte de su encanto. Pensemos en algunos de los lugares que harían de un viaje de Meurthe y Afra a París algo verdaderamente inolvidable, si es que ha ocurrido o llegara a ocurrir. Un paseo por los jardines de Luxemburgo con sus fuentes y sus sillas de hierro forjado, observando a los parisinos en su día a día. Una visita a las obras maestras del Louvre, dejándose envolver por la historia y el arte, quizás encontrando inspiración mutua. Y por supuesto, una parada obligatoria en la Torre Eiffel. ¿Imaginas una foto de ellos dos con la Torre Eiffel de fondo, un momento congelado en el tiempo que se volvería viral al instante? Los cafés parisinos, esos templos de la conversación y el buen café, serían el lugar ideal para que compartieran confidencias, planes o simplemente disfrutaran de la compañía del otro. Un croque monsieur, un croissant recién horneado y una taza de café con leche, con la vida parisina transcurriendo a su alrededor. O quizás una noche de ópera o un concierto en alguna de las prestigiosas salas de la ciudad, compartiendo la pasión por las artes. Además de los lugares emblemáticos, está la propia esencia de París. La ciudad tiene una energía particular, una invitación a dejarse llevar por la belleza, la cultura y sobre todo, el romanticismo. Es un lugar donde los gestos simples se magnifican, donde una mirada cómplice puede decir mucho más que 1000 palabras. Si Meurthe y Afra han estado allí juntos, es casi seguro que han absorbido esa atmósfera y la han convertido en parte de su historia. Muchos de sus fans han estado esperando ansiosamente cualquier indicio de una relación entre ellos. Sus interacciones en
Redes sociales, los likes y los comentarios cruzados son analizados con lupa, buscando cualquier señal que confirme lo que muchos desean. Y cuando se combina eso con la posibilidad de que hayan estado en París al mismo tiempo, la ilusión se dispara. Es como armar un rompecabezas donde cada pequeña pieza nos acerca a la imagen completa, o al menos, a la imagen que queremos ver. Analicemos desde una perspectiva de entretenimiento, porque esta historia nos cautiva tanto. Vivimos en un mundo donde la vida cotidiana puede ser predecible, y las historias de romance entre personas famosas, especialmente en escenarios tan idílicos como París, nos ofrecen una vía de escape. Nos permiten soñar, imaginar y fantasear con finales felices y conexiones especiales. Mert y Afra, con su atractivo y su talento, son figuras con las que el público se identifica y en las que proyecta sus propios deseos. Y París, bueno, París es el escenario perfecto para cualquier historia de amor, real o imaginaria. La ciudad ha sido testigo de innumerables romances icónicos en el cine, la literatura y la vida real. Su arquitectura, su ambiente, su historia, todo en París parece diseñado para el amor. Así que cuando escuchamos Mert y Afra en París, nuestras mentes inmediatamente pintan una imagen de un romance cinematográfico. Es importante recordar que a veces, la realidad es mucho más sencilla de lo que creemos. Pueden ser simplemente amigos que disfrutan de las maravillas de París juntos, o quizás sus caminos se cruzaron de forma casual. Sin embargo, el poder de la imaginación y el deseo de ver a nuestras celebridades favoritas encontrar la felicidad en el amor, nos lleva a tejer estas narrativas. Y en ese sentido, el título Mert y Afra en París, un romance de película en la ciudad del amor, es perfecto porque nos invita a soñar, a imaginar y a disfrutar de la posibilidad de que algo maravilloso esté sucediendo. Podríamos incluso jugar a imaginar los momentos específicos. Quizás se encontraron en un puente sobre el Sena, al caer la noche, con las luces de la ciudad brillando en el agua. O tal vez compartieron un picnic improvisado en el Champ de Mars, con la Torre Eiffel como su imponente testigo. Cada escenario que pintamos en nuestra mente se vuelve más vívido, más real, gracias a la poderosa asociación de estos nombres con la ciudad del amor. Las historias como esta, que combinan personajes queridos con un escenario tan romántico, son un deleite para los fans. Nos dan algo de qué hablar, de qué especular, de qué disfrutar. Y en un canal como el nuestro que se dedica a explorar estas fascinaciones del mundo del espectáculo, es un tema que no podíamos pasar por alto. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la fascinación que rodea la idea de Mert y Afra en París. Hemos imaginado los escenarios, hemos considerado las posibilidades y hemos reflexionado sobre por qué estas historias de romance, especialmente cuando están ambientadas en la ciudad del amor, capturan tanto nuestra atención. Ya sea una amistad sólida o el comienzo de algo más, la simple mención de sus nombres junto a París evoca imágenes de romance y momentos especiales, dignos de una película. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje virtual a través de la posible historia de Mert y Afra en París. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y especulaciones con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que hay algo más entre Mert y Afra? ¿Qué otros lugares de París creen que serían perfectos para una escapada romántica? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus ideas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.